En nuestro anterior video planteamos retóricamente una pregunta interesante. ¿Hay cárcel por deuda en Nicaragua? Una pregunta que, como su palabra lo indica, es una pregunta retórica, con la intención de suscitar en nuestra audiencia a una reflexión sobre una problemática que se ha venido dando, que es que haya personas que adquieran obligaciones sin intención de honrar o de cumplir. Para ello, tendré que remitirme al artículo 41 de la Constitución Política, que señala que nadie será detenido por deuda, excepto en obligaciones alimentarias por la existencia de un mandato judicial. Eso significa, en pocas palabras, que las obligaciones de orden civil que están amparadas en mutuos, en facturas, en pagaré, o bien en disposiciones contractuales, como por ejemplo los cánones de arriendo vencidos, etc. Se puede deducir que son obligaciones civiles que no pueden ser objeto de persecución penal. Contrario censo, ¿en qué caso el marco jurídico nicaragüense me faculta para perseguir penalmente a una persona que me debe? En realidad no es por el adeudo mismo, porque adeudar no es un delito, tener una deuda no es un delito, incluso estar en una situación de retardo en el cumplimiento de la obligación en estado de mora no es delito. El delito viene configurándose por conductas u operaciones fraudulentas, donde existe ánimo o intención de perjudicar el patrimonio de un tercero, donde, aprovechándose de la buena fe, se incurren en prácticas que están reñidas con el ordenamiento jurídico. Vamos a ver algunos casos enmarcados en el Código Penal. Recuérdese que el artículo 23, 35 del Código Civil señala que el patrimonio del deudor es prenda o es garantía común de sus acreedores. En este orden de ideas existen acciones típicas de personas que, habiendo adquirido una obligación, incurren en prácticas fraudulentas contra ese patrimonio. Estamos hablando concretamente de lo que establece el artículo 258, 259 y 260 del Código Penal. Estamos hablando de la quiebra fraudulenta, la quiebra imprudente y la insolvencia fraudulenta, en todos aquellos casos donde, en el primero, artículo 258 y 259, cuando estamos hablando de un deudor que es comerciante, que se dedica habitualmente a la práctica de comercio, y el artículo 260, que estamos hablando de deudores que no son comerciantes. En estos casos,
alterar financieramente un estado contable, llevar doble contabilidad, falsificar documentos o incluso quienes, habiendo adquirido una deuda, ocultan, traspasan o transfieren el patrimonio a terceros con la intención de dejar al descubierto la obligación. Estas conductas son delictivas, independientemente de que su origen haya sido una deuda. Pero el problema no es la deuda misma, es el actuar, la intención fraudulenta, el ánimo de no honrar la deuda, dejarla al descubierto y perjudicar el patrimonio de las personas. Además de que pueden concurrir los casos de estafa y estelionato, donde en todas estas figuras, donde el patrimonio es el perjudicado, existe una intención defraudatoria. En estos casos, en casos de fraude penal, no es por la deuda, hay responsabilidad y puede conllevar cárcel. Consiguientemente, y para concluir, nunca firmé para conmocionar a muchos que pasaron en nuestro video, que por el simple hecho de deberle a un banco, a una financiera o a un particular, andan preocupados. Yo no los quise preocupar. La verdad de todo es que yo quise contribuir al esclarecimiento de una verdad, y es que no podemos tener o tomar como agua bendita o como una razón para inmunizarme frente a obligaciones que válidamente adquirí para no pagar. En otras palabras, no puedes tomar el precepto que señala la Constitución, que nadie será detenido por deuda, como un pretexto para no pagar. Te saludó el abogado Teófilo Rocha, agradeciendo tu atención. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales